Buenas tardes, jóvenes, vamos a comenzar la clase de hoy. Y antes de iniciar, yo quiero señalarles que es muy importante que ustedes vayan desarrollando cada una de las actividades que van a aparecer dentro de este video. No solo que procuren enviarme la actividad final, sino que cada una de las actividades de aplicación que yo les voy a ir mostrando en el video, puesto que yo las voy a revisar, evaluar y calificar. Así que ya les advertí. Bueno, vamos a ver nuevamente la unidad número 1, que es argumentación, que como les dije en la clase número 1, vamos a estar tratando durante todo el primer periodo de este año escolar. Bueno, los contenidos que vamos a ver en esta clase son la estructura interna de la argumentación y recursos para dar énfasis a un texto argumentativo. Ustedes van a conocer la estructura interna de la argumentación y además a elaborar un texto argumentativo aplicando estos recursos para darle énfasis. Bueno, vamos a preparar esta clase realizando una actividad que, como les dije anteriormente, ustedes van a tener que desarrollar y enviármela junto con la actividad final. Bueno, en el material de apoyo que yo adjunto con esta clase, ustedes van a encontrar un texto argumentativo que se titula Pareja y Modernidad, que es de la autora María Elena Navarro. Bueno, ustedes van a preparar el trabajo de esta clase determinando cuál es la intención comunicativa de la autora, a quiénes está dirigido el texto, es decir, cuáles son los receptores del texto, ¿cierto? Y cuál sería la opinión contraria de la autora y cómo podría defenderla. Es decir, recuerden que todo texto argumentativo tiene un tema polémico y este emisor, la autora en este caso, va a presentar una posición acerca de este tema. Ustedes tienen que determinar cuál es la posición contraria y cómo poder defender esa posición contraria. Ahora sí, antes de comenzar, nos vamos a preguntar ¿cómo se organiza internamente un texto argumentativo? Como ustedes deben saber, todos los textos poseen partes que lo constituyen. Ahora sí, el discurso argumentativo se puede estructurar a partir de ciertos elementos que se conjugan de diversa manera para convencer o persuadir de manera más efectiva. Recuerden que, de acuerdo a la finalidad que persigue un texto, va a organizar esta estructura y estos elementos que lo constituyen. El texto argumentativo tiene como finalidad convencer o persuadir, como lo vimos en la clase anterior. De acuerdo a si quiere convencer o persuadir, va a tomar estos elementos y los va a organizar dentro del discurso. ¿Cuáles son esos elementos que va a tomar el texto argumentativo y va a organizar? Corresponden a la estructura interna de la argumentación. El primero de estos elementos es la tesis. La tesis es el punto de vista del cual se quiere convencer al receptor. Es la idea central de un texto argumentativo y puede aparecer en forma explícita o implícita. Esta suele ser una oración de un solo verbo principal en modo indicativo. ¿Por qué en modo indicativo? Porque esto expresa la postura del autor de forma mucho más clara y convincente. Otro elemento del discurso argumentativo son las bases. Las bases son hechos o razones que sustentan la tesis. Puede tener distintas características, es decir, pueden ser hechos, datos, autoridades, explicaciones, valores, etc. Responden a las preguntas sobre qué base se sostiene la tesis o desde dónde debe comenzar el razonamiento para que el receptor llegue a convencerse de la tesis. Los otros dos elementos que corresponden a la estructura interna de la argumentación son el respaldo, que son aquellos datos o hechos que respaldan las bases, y la garantía, o también conocida como regla general. Bueno, esta garantía corresponde a creencias o ideas compartidas que nos permiten conectar las bases y el punto de vista defendido. Es por tanto una premisa, chiquillos. Sobre esta premisa, se basan los argumentos. Muchas veces la garantía está implícita y nosotros debemos determinarla. ¿Cómo es eso? Vamos a ejemplificar mediante el texto argumentativo Pareja y Modernidad de la autora María Elena Navarro. Si ustedes se fijan, yo creo que les llamó la atención que yo cuando les envié este texto destaqué en colores algunas de sus partes.
Ahora les voy a explicar el por qué. Si ustedes se fijan, el color azul corresponde a la garantía del texto argumentativo. En el tono verde se destaca la tesis que la autora va a desarrollar. El color rojo destaca el respaldo que respalda las bases que están en este color lila. Si ustedes se fijan, estos elementos están conjugados de distinta manera. Usualmente, en un texto argumentativo se presenta primero esto, las tesis. La tesis se presenta en primer lugar. Sin embargo, la autora, para establecer su finalidad, comienza con la garantía en su discurso. Ahora bien, vamos a aplicar estos conceptos que hemos señalado, estos elementos que configuran el texto argumentativo, y vamos a revisar la columna de opinión, La Antártica es de nadie, del autor Mario Weißblut. Si no me equivoco, esta columna yo se las envié en la clase anterior. Sin embargo, se las voy a reenviar en esta clase para que ustedes la tengan. ¿Qué van a hacer con La Antártica es de nadie? Van a identificar cuál es la tesis del emisor y distinguir bases, respaldos y garantías que el autor utiliza en su texto argumentativo. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tomar La Antártica es de nadie, van a leerla, van a revisarla, van a reflexionar acerca del tema que propone el autor. Mario Weißblut es un profesor de la Universidad de Chile y él ha escrito muchas columnas muy interesantes. Yo tengo bastantes. Si quieren profundizar más acerca de un tema en particular, pueden pedirme, yo tengo bastantes. Bueno, ustedes van a tomar este texto y van a destacar con los mismos tonos que yo destaqué en el texto pareja y modernidad, garantía, tesis, respaldo y bases. Van a utilizar los mismos tonos. Van a revisar nuevamente este video y van a aclarar sus dudas respecto a cada concepto que yo les presenté. Eso van a realizar con ese texto. Bueno, vamos a hacer una síntesis de contenidos. Para convencer acerca de un punto de vista sobre algún tema polémico, en su estructura interna el discurso argumentativo cuenta con una tesis u opinión a defender, una garantía que conecta la tesis con las bases que respaldan este punto de vista. Los respaldos, en tanto, son hechos o datos para apoyar las bases. Ahora vamos a tratar el otro contenido de esta clase que yo les mencioné en la primera diapositiva de este video, que son los recursos para dar énfasis a la argumentación. Bueno, chiquillos, las figuras retóricas y las transgresiones del lenguaje no solo están presentes en la poesía, sino que también aparecen en textos en prosa, en la publicidad, hasta en temas de política, chiquillos, en nuestras conversaciones cotidianas también. Bueno, de hecho, la retórica era considerada en la antigüedad clásica como el arte de hacer discursos correctamente, elegantemente y sobre todo de manera persuasiva. ¿Por qué quiero destacar esto? No para llevarlos a la antigüedad clásica, sino que para señalarles que la retórica estaba más ligada a la argumentación que a la propia poesía y a la literatura. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que hay recursos propios de la retórica que son empleados en los textos argumentativos. Vamos a realizar una actividad. Para cada caso que yo les voy a mostrar a continuación, ustedes van a determinar cuál es la figura retórica empleada y cuál es su función en el contexto de un ensayo. Primer caso. El amor es un nudo en el que se atan indisolublemente destino y libertad. Segundo caso. Aspectos de la misma realidad, la única realidad realmente real. Ustedes van a determinar cuál es la figura retórica presente en A y B y van a establecer estos casos dentro de un ensayo y determinar cuál sería la función de la figura retórica dentro de este ensayo. Vamos a desarrollar el contenido. Bueno,
Dentro de las figuras retóricas que se presentan en los discursos, ya sean tanto orales como escritos, están aquellas que afectan a todo el discurso y no solo a un fragmento de este. Estas figuras solo son comprensibles si se conoce el texto completo y una serie de elementos que están fuera del mismo. Este es el caso de la alegoría, la parábola o la fábula. Vamos a revisar la alegoría. La alegoría es una figura retórica, y en esta figura el nivel explícito del discurso remite a una o varias ideas implícitas a través de una serie de paralelismos estructurados de manera lógica. Sé que suena súper extraño, pero ahora se los voy a aclarar. Bueno, a diferencia de otras muchas figuras, que también se basan en semejanzas, esta es traducible, término a término, por el discurso al cual alude. Es por ello que ha sido muy utilizada con fines didácticos, chiquillos. La interpretación de la alegoría depende del contexto, pues el lector debe conocer el discurso que está implícito en ella para poder interpretar. Por ejemplo, chiquillos, la alegoría, para establecérselo en términos más simples, es un modo de escribir algo muy sencillo, pero con términos retóricos. Puede ser empleado tanto con imágenes como con palabras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es toda esa confusión de la alegoría? Muy simple. Eros, dios caprichoso que lanza azarosamente sus flechas y enamora a las personas. La imagen representa al dios Eros, de la antigua Grecia. ¿A qué corresponde esto? La representación como ese texto. Eros, dios caprichoso que lanza azarosamente sus flechas y enamora a las personas. Es una alegoría del amor. Porque Eros es Cupido, es decir, el dios del amor que lanza sus flechas y enamora a las personas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Traduciendo la imagen o el texto a términos más simples y más generales, es decir, a una alegoría del amor. ¿Se fijaron? No era tan complejo como se veía en su concepto. Ahora ustedes lo van a tener que aplicar, van a tener que hacerlo ustedes. Aparece una representación, una imagen bastante difundida, perdón. ¿Cuál es el discurso implícito en esta representación? Así como en la imagen de Eros, que era la alegoría del amor. En esta representación, ¿a qué se está haciendo alegoría? Vamos a aplicarlo nuevamente. Esta imagen, chiquillos, corresponde a un muro que está plasmado en el antiguo colegio San Ildefonso. Perdón. Este mural está pintado en uno de los muros del colegio y corresponde a la libertad. Ahora bien, ¿cuál es el discurso implícito en esta representación? ¿Cuál es la alegoría que se está haciendo? Vamos a desarrollar otro recurso para dar énfasis a la argumentación: la fábula y la parábola. ¿Por qué la fábula y la parábola? Bueno, partamos diciendo que la fábula y la parábola son recursos para dar énfasis a la argumentación, pero no son figuras retóricas. Bueno, si bien esta fábula y parábola cumplen con la estructura narrativa, porque son subgéneros de la narración, pueden emplearse para argumentar a través de un lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de textos intentan persuadirnos o convencernos de algo, generalmente de tener determinado comportamiento desde el punto de vista moral. Para ello, los dos géneros muestran en el desarrollo de la acción el enfrentamiento del personaje, que usualmente es un animal o un personaje inanimado, y este personaje se enfrenta a un dilema moral. En la fábula, la moraleja, cumple la función de la tesis, mientras que en la parábola esta puede estar implícita o explícita. No lo podemos determinar mediante un verbo en modo indicativo, por ejemplo, como si lo podemos determinar en la fábula.
Vamos a aplicar. Vamos a usar la fábula como recurso para dar énfasis a nuestro propio texto argumentativo. Ustedes van a buscar en alguna biblioteca o ya sea en internet una fábula que contenga una moraleja que les parezca relevante. Esta fábula no debe ser una fábula muy extensa. Bueno, las fábulas se caracterizan por no ser muy extensas, pero yo les recomiendo que utilicen una fábula que no vaya más allá de 2 planas. Van a buscar en biblioteca o en internet. Sin embargo, yo quiero que esta fábula ustedes la redacten en Word, que la escriban en Word. Van a reformular la moraleja que está planteada en la fábula y la van a reformular como una tesis. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tomar la moraleja y van a transformarla en la tesis, la idea central de su texto argumentativo. Van a construir una argumentación en la que esa fábula pueda emplearse. ¿Ya? Eso van a hacer, chiquillos. Van a transformar esta fábula a un texto argumentativo usando su moraleja como una tesis. Tesis que van a tener que abordar mediante bases, respaldo y garantía, utilizando todos los elementos propios del texto argumentativo. Ya se van a fijar que les va a quedar muy bonito. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Chiquillos, es muy importante que ustedes me envíen tanto la fábula, que es la actividad final, es decir, la fábula transformada en un texto argumentativo, como todas aquellas actividades que yo les presenté dentro del video, puesto que si falta alguna, yo lo voy a tomar en consideración para la evaluación final. Espero que les haya gustado la clase y revisen el material de apoyo que yo adjunto con este video, para que tengan más contenido y puedan desarrollar cada actividad de mejor manera. Nos vemos en la próxima clase, en la que vamos a seguir abordando el discurso argumentativo. Que tengan una bonita semana.